utilizarlas ahí, ¿sí? Entonces, bueno, empecemos a leer este problema. Fíjense que el título nos dice enfermedades cardiovasculares, ¿sí? La información que tenemos acá en la tabla 2.13 es una muestra de los niveles de colesterol tomados a 24 empleados de hospital, ¿sí? Que estuvieron con una dieta estándar, digamos, una dieta americana estándar, probablemente, bueno, la dieta americana estándar debe tener bastantes hamburguesas, no sé, eso depende. Tocino y demás. Claro, bueno, le gusta desayunar fuerte a esos muchachos. Y bueno, ellos tenían esa dieta, ¿sí? Eso es lo que nos dice acá el problema, y ellos aceptaron adoptar una dieta vegetariana por un mes. ¡Ja! ¡Qué grande! Y ahí se tomaron sus niveles de colesterol, ¿sí? Antes y después de la dieta. ¿Está bien? Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre que queramos mirar un problema es leer el problema y entenderlo. O sea, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener datos de 24 personas que tenían una dieta normal, bueno, encima americana, probablemente debe ser distinta a la nuestra, debe tener mucha más grasa tal vez, o no, qué sé yo, uno por ahí tiene prejuicios, digamos, con respecto a eso. Y después se les pidió que durante un mes, o sea, perdón, ellos venían así normalmente consumiendo su dieta normal, se ofrecieron durante un mes tener una dieta vegetariana, llevar una dieta vegetariana, y les midieron el colesterol antes de empezar la dieta y después de la dieta, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a tener en la tabla, y ahora vamos a abrir la tabla, como para que lo vean. Sí, era la 2.1.13, ¿no? Sí, la 2.13, perdón. Sí. ¿Se ve la tabla? Sí, la estamos viendo. Le voy a dar un poquito de... Bueno, vamos. Sí, la voy a agrandar a ver si se ve mejor. Ahí está. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos acá? Tenemos las 24 personas, ¿sí? Esto sería como su número de ID, ¿sí? No hay nombre ni apellidos, es, bueno, vos sos el 1, vos sos el 2, vos sos el 3, vos sos el 4, ¿sí? Esos son los números con los cuales los identificaron. ¿Qué les parece que será esto que está acá? Esta columna. Los niveles de colesterol que tenían antes de empezar la dieta. Muy bien. Entonces, ¿estos? Son los valores después de la dieta. Después de la dieta, y esto de acá, bueno, lo dice el título, ¿no? Pero a ver qué es. Diferencia entre uno y otro, la disminución o aumento de colesterol después de la dieta. Perfecto, muy bien. Entonces, fíjense un detalle. Si esto es una diferencia, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Estamos haciendo antes menos después o después menos antes? Antes menos después. ¿Antes menos después? Después. Miremos el primero. Fíjense que acá dice 49. Y fíjense que antes esta persona tenía 195 y después tenía 146. O sea que, ¿qué pasó? ¿Qué se restó? Antes menos después. Antes menos después. Perfecto. Entonces, ¿qué significa que haya un número negativo acá? El colesterol aumentó. Un aumento. Perfecto, hubo un aumento, ¿sí? Fíjense que a pesar de que esa persona tenía una dieta común y dieta vegetariana, le aumentó el nivel de colesterol, ¿sí? Fíjense que ese es el experimento. Hay algunos que, la gran mayoría son positivos, ¿sí? O sea que tuvieron una disminución en sus niveles de colesterol, pero hubo algunos que tuvieron un aumento, ¿sí? Fíjense que es un experimento interesante, ¿sí?
Entonces, bueno, eso es lo primero que uno hace cuando tiene datos. Bueno, ahora tenemos poquitos datos, podemos considerar mirarlos así en detalle y hacer esas apreciaciones rápidamente. Obviamente que si uno tiene muchos datos, por ahí, bueno, tiene que programarlo o tiene que interpretar las cosas de otra forma. ¿Estamos bien? Entonces, ¿se entiende el experimento? Sí, pero ¿Se entiende la muestra? ¿Todo? ¿Hay alguna pregunta? En el aumento 49 que vemos en la primera cifra, en la primera fila, perdón, si se puede considerar significativo. Y la verdad que significativo depende del problema, ¿sí? O sea, nosotros vamos a hacer estadística acá. Y la verdad que eso es algo que tienen que aprender. Cuando nosotros hagamos estadística, las conclusiones que podemos sacar dependen mucho del problema. ¿Está bien? Nosotros realmente decir que es un valor significativo no podemos, ¿sí? Para eso tendríamos que estudiar un poco más el problema, ¿sí? Si alguien analiza y dice, bueno, ok, una variación, buscan datos en internet donde hablen acerca de experimentos parecidos y digan realmente si que esté fijado el número que es significativo para la variación. Si no encontramos algún dato de eso y con una buena fuente, no podemos decir mucho. Podemos decir cómo cambia, podemos hacer estadística, podemos calcular promedios, podemos armar diagramas de caja, todo lo que vamos a ver ahora, pero las conclusiones hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque aparte, fíjense un detalle, ¿cuántas personas eran? Eran 24 personas. Y esas 24 personas estaban adentro de un hospital. Por lo tanto, bueno, no sé, dependiendo, uno puede considerar tal vez que tienen una dieta distinta, no sé, a una persona que trabaja en un McDonald's. ¿Está bien? Entonces hay que tener cuidado con las conclusiones que uno saca, especialmente porque las muestras que uno obtiene siempre están sacadas de algún lado, ¿sí? Cuando uno no hace el experimento, tiene que tener cuidado, ¿sí?, de dónde proviene la información. ¿Estamos bien? No sé si eso termina de explicar un poco esa idea. Nosotros realmente no podemos garantizar eso a no ser que investiguemos un poco más, ¿sí? O hablemos con la persona que está haciendo con los científicos que están haciendo esta investigación y nos digan, no, realmente un nivel de tanto es muy significativo, ¿sí? Porque fíjense que tenemos una muestra chiquitita y una muestra tomada de un lugar específico, ¿sí? Espero que haya aclarado un poco por ahí esa duda, ¿sí? Uh-huh. Entonces, sí, dicen que sí. Perfecto, bueno, al problema, vamos a ver al problema. Ya vimos la información, vimos más o menos, entendimos más o menos el problema. Esto siempre lo tienen que hacer, ¿sí? No, por favor, no vayan inmediatamente a hacer cuentas, ¿sí? Primero, ¿qué hago? Leo el problema. Segundo, miro las variables, trato de identificarlas, veo qué están representando cada cosa. Y después de ahí, recién voy a poder empezar a hacer cuentas o tratar de inferir algo. Probablemente tenga que volver al problema, ¿sí? Y bueno, esto es un ciclo, no es una receta de cocina, lamentablemente, que uno dice, bueno, hago este paso, después este paso, después este paso, y obtengo mi solución, ¿sí? Pero lo primero siempre es leer el problema, interpretar los datos, y después, bueno, ver la estadística, ¿sí? Ok. Entonces, fíjense que el primer inciso, ¿qué nos pedía? Que calculemos la media de el cambio en el colesterol. Y fíjense que en el 2.15 nos pide calcular la mediana, ¿sí? A ver, ¿cuál es la media para una cantidad de datos específica? A ver, ¿alguien se acuerda? La media. La suma de todas las variables dividido la cantidad de la muestra. Perfecto, ahí dijeron el promedio, la suma de todas dividido la cantidad, ¿sí? Así que bueno, entonces nosotros eso lo podemos hacer. Tenemos acá nuestros datos.
¿Sí? Podríamos calcular el promedio o directamente lo podemos hacer ¿con qué? Lo podemos hacer con el GeoGebra, ¿sí? Si lo quieren hacer con la tabla, lo pueden hacer, ponen la fórmula. Y si no, vamos a ver cómo utilizar el GeoGebra para calcular este tipo de datos, ¿sí? Bueno, esto es el GeoGebra, lo voy a agrandar como para que lo vean mejor. ¿Sí? Si ustedes abren el GeoGebra, esta creo que es la versión 6, pero la versión 5 funciona bien. En realidad descargué la versión 6 porque lo descargué sobre la consola de Linux, así que me descargó la 6. Pero funciona muy bien, ¿sí? Lo que habría que hacer acá, fíjense que por ahí la parte de gráficos, eso lo vamos a utilizar en la segunda parte de la materia cuando hagamos cálculo diferencial. Pero acá hay un detalle que está bonito, que es el spreadsheet, ¿sí? O la hoja de cálculo. Esto si lo buscan en castellano, va a estar como hoja de cálculo, ¿sí? Y fíjense que si le dan clic, ahí lo que aparece es una planillita como la que ya conocen. ¿Sí? Como si fuese un Excel, un OpenOffice. ¿Está bien? Y fíjense que acá arriba tiene opciones para hacer determinadas cuentas. Entonces, si yo realmente quiero hacer estadísticas con estos datos, yo me puedo llevar toda esta columna al GeoGebra, la pego acá, ¿sí? Y ahora puedo hacer todas las estadísticas que yo quiera que me permite hacer GeoGebra, ¿sí? Entonces, copio y pego, y fíjense que acá tengo cuando toco acá arriba, vieron que ahí arriba hay como un histograma, como un diagrama de barras. Tienen que hacer clic ahí, seleccionan la columna, hacen clic ahí, y fíjense que dice análisis de una sola variable. ¿Sí? Como yo tengo una sola variable que quiero analizar, puedo hacer eso. Y si le doy clic, me aparece algo de esta forma. Lo voy a agrandar un poquito. Fíjense que lo que hizo fue calcular un histograma, acá está. ¿Sí? Pero por ahí a mí me interesaría ver, no sé, un boxplot. Ahora vamos a explicar qué es eso, sí, vamos a trabajar un poquito en detalle. Pero ahí tengo para ver distintos gráficos, ¿sí? Fíjense que acá abajo están los ejes, están todos los valores, y armó este hermoso dibujo GeoGebra. Fíjense que acá, donde está el símbolo de la sumatoria, dice Show Statistics. O sea que acá, si yo doy clic, me muestra todos los valores que calculó, ¿sí? Entonces, miren el detalle de acá. N, ¿qué es? N es el tamaño de nuestra muestra, que es 24. ¿Sí? Entonces ya lo calculó. Fíjense que calculó acá. Acá ya me calculó la media. ¿Sí? Fíjense, min 19,54,17. Estas son medidas de dispersión, todavía no las vamos a usar. Pero fíjense un detalle acá. Acá me calculó el mínimo, el primer cuartilo, la mediana, el tercer cuartilo y el máximo, ¿sí? Y estos valores son los que están dibujados acá, ¿sí? Entonces, bueno, de entrada, la mediana ya la tenemos. Ahora vamos a ver todo lo que está ahí como para que vean cómo interpretar este gráfico. Pero si queremos calcularlo con GeoGebra, directamente fíjense que es ese trabajo, ¿sí? Agarro la muestra que yo quiero trabajar, la llevo al GeoGebra y hago todas las estadísticas arriba, ¿sí? ¿Alguna pregunta con estos pasos que hicimos? Esto lo vamos a hacer de vuelta, así que por ahí está bueno que lo vayan viendo, ¿sí? Y vean la utilidad del software y cómo lo vamos usando. ¿Alguna pregunta con lo que hicimos? Ahora vamos a interpretar estos resultados y vamos a ver qué son estos valores. Vamos a hacer ahí otras cuentitas. Pero bueno, ya sabemos que la media es 19,54. ¿Qué cosa? Miligramos sobre... ¿Preguntas?
Lo que los chicos preguntan es cómo copiar la tabla del Excel en el GeoGebra y si esto se puede hacer en Excel y no solo en GeoGebra. Sí, se puede hacer en Excel, pero hay que escribir las sentencias. Por eso nosotros preferimos directamente que lo hagan en el GeoGebra, que ya les muestra todo. ¿Sí? Lo pueden hacer y si quieren buscar cómo hacerlo, lo pueden buscar, no hay ningún problema. Con respecto a cómo se copia en todos lados. Selecciono acá, selecciono todo, pongo copiar con el clic derecho o directamente pongo control C. Lo pego en el GeoGebra con clic derecho paste o control V. ¿Está bien? Lo mismo como se copia y se pega en todos lados. Sí, siempre nos pasa por ahí todos los años de que algunos chicos manifiestan de que el GeoGebra no les deja pegar, ¿sí? Por ahí pueden probar descargar otra versión. Hay un GeoGebra online para usar también, que es necesario descargarlo. Tienen opciones si el GeoGebra no se los deja copiar. Y de todos modos son 24 datos, no son tantos. Si es muy necesario o si quieren usar las ventajas del GeoGebra, pueden tipearlos, porque son solamente 24 datos. Sí, igual es un tema de probar y reinstalar hasta que funciona, ¿sí? O sea, el software está habilitado para todos, así que no tiene por qué no funcionar. De todas formas, si quieren hacer las cuentas con Excel, háganlas con Excel. Yo no uso Excel, así que prefiero informar. Aparte, si damos una sentencia, acá probablemente no sirva en todos los software igual, por lo tanto, bueno, hay que ver, ¿sí? Hay que buscar, porque todos los software tienen sentencias, son parecidas, pero no son necesariamente iguales. Entonces, el GeoGebra sabemos cómo, digamos, funciona todo correctamente. ¿Estamos bien? Entonces, ¿estamos bien con la media? Perdón. Acá. ¿Sí? Después calcúlenla con la planilla de cálculo y revisen si les da el mismo valor. ¿Estamos bien? ¿Qué es esto de acá? Fíjense un detalle. El ejercicio 12 nos pedía calcular la media. ¿Sí? Ya la tenemos calculada, ustedes saben que es el promedio. Si quieren lo pueden hacer a mano, suman todos los datos y los dividen sobre 24. ¿Sí? Les tiene que dar este valor que está acá. Ahora, ¿qué es la mediana? El valor del medio, cuando los medios están ordenados de una mayor. Ok, muy bien. Entonces, si nosotros agarramos todos los datos estos, todos estos datos, los ordenamos de menor a mayor, nos paramos en exactamente la mitad. O sea, con exactamente la mitad, ¿a qué nos referimos? Nos vamos a parar en un valor y a la izquierda voy a tener la misma cantidad de datos que a la derecha o arriba los mismos que abajo. ¿Sí? Ese es el valor de la mediana. Ahora, pensando que nosotros tenemos, ¿cuántos datos tenemos acá? 24. ¿Cuál de estos valores, si yo los ordeno, sería la mediana? ¿En qué posición estaría? Entre el valor 12 y el 13, por lo tanto hay que sacar el promedio entre ambos valores para determinar la mediana, porque estamos hablando de una muestra. Muy bien, ¿sí? Cuando yo quiero calcular la mediana, el concepto está perfecto de decir, bueno, es el término en el medio que me divide los datos a la mitad. ¿Sí? O sea, que yo me paro en ese dato y tengo arriba la misma cantidad de datos que abajo. ¿Sí? Ok, pero si yo tengo una cantidad par, como dijeron ahí muy bien, ¿qué va a pasar? Yo acá tengo 24 datos, por lo tanto me paro en el 12. Si me paro en el 12, ¿qué tengo? Tengo 11 datos para arriba y tengo, ¿cuántos datos para abajo? 12. ¿Está bien? Si yo me paro acá,
tengo 11 arriba y 12 abajo. Si me paro acá, pasa exactamente al revés. Tengo 12 arriba y 11 abajo. Entonces hay que calcular un promedio, ¿sí? Entre lo que sería la posición 12 y la posición 13. Pero ¿qué pasa? ¿Estos datos están ordenados de menor a mayor? No están ordenados. No están ordenados de menor a mayor. O sea que yo no puedo venir acá y decir, bueno, hago un promedio entre el 12 y el 13 y obtengo la mediana. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero calcular la mediana a mano, ¿sí? GeoGebra lo hace automáticamente, pero si yo lo quiero calcular a mano, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar, copiar, ¿sí? Fíjense que estoy copiando. La forma de copiar es Control-C, ¿sí? Entonces, copio estos datos. Lo voy a poner en otra hoja para no empezar a desordenar la planilla, ¿sí? Esto también es un detalle importante. No hagan todo sobre la misma hoja de cálculo, ¿sí? Si van a trabajar sobre la hoja de cálculo, hagan copias, ¿sí? Tengan cuidado, porque después empiezan a hacer modificaciones, modifican el original y por ahí no se dan cuenta de volver para atrás y pierden información, ¿sí? Entonces, si yo pego todos los datos acá, ¿sí? Yo los puedo ordenar mediante la planilla, ¿no? Fíjense que si yo pongo sort ascending, ahí están ordenados de menor a mayor. ¿Está bien? Entonces, ahora, yo puedo decir, bueno, entonces, el valor promedio entre el que está en la posición 12 y el que está en la posición 13 es el valor de la mediana. ¿Sí? ¿Cuánto valdría la mediana entonces? 19. Perfecto. ¿Por qué? Porque es 19 más 19 sobre 2. ¿Sí? Que no se confunda que está en el dato... lo voy a sacar de acá. Lo voy a poner acá. ¿Sí? Que no se confunda que es el dato 13, el dato 12, ¿sí? Es el promedio el dato 12 y el 13. ¿Sí? Perfecto. ¿Eso es lo que nos había dado GeoGebra? Fíjense que acá está la mediana. ¿Sí? Nos había dado lo mismo. ¿Estamos bien? ¿Qué hubiese pasado si teníamos una cantidad impar de datos? Yo hubiese tomado solo el valor del medio. Exactamente. Imagínense, si hubiésemos tenido 25 datos, ¿sí? Probablemente nos íbamos a poder parar en ¿cuál? En el 13, y ese iba a ser exactamente el que iba a dividir 12 para arriba y 12 para abajo. ¿Sí? Entonces, fíjense que esa es la idea de las medidas de posición. Recuerden que nosotros promediamos el valor del 12 y el valor del 13. No hicimos 12 más 13 sobre 2. Cuidado. Cuidado que eso lo hacen. ¿Sí? Es el valor. Lo voy a poner acá. Promedio entre. Borré todo. Promedio entre el valor del dato 12 y el dato 13. ¿Sí? Por eso es que nos da 19. Ok. Entonces, ya sabemos que hubiese pasado con la mediana si hubiésemos tenido datos, una cantidad de datos impar. ¿Sí? ¿Y vieron alguna otra medida de posición? Por ejemplo, esto que aparece acá, Q1.
Q3. Así los Ese cuantiles. sería el diagrama de caja. Es el diagrama de caja. Son los Perfecto. cuartiles del diagrama de cajas, profe. ¿Cómo? Son los cuartiles del diagrama de cajas. Perfecto, son los cuartilos. Fíjense que los cuartilos, ¿qué son? Yo agarro todos mis datos y los divido en 4. ¿Sí? Entonces, el primer cuartilo va a ser el primer cuarto, el Q2 va a ser hasta el segundo cuarto, o sea, la mitad. El tercer cuartilo serían 3/4 y, bueno, obviamente que el cuarto cuartilo son todos los demás. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer para hallar el primer cuartilo? ¿Qué tendría que hacer ahora? Yo agarré, partí los datos a la mitad, ¿no? Entonces, si yo esa mitad la parto a la mitad, ¿sí? Lo que voy a tener va a ser separado la mitad en 2 mitades, ¿sí? O sea, en cuartilos. ¿Está bien? Sería como sacar la mediana de las mitades. Exactamente, muy bien. Sería como la mediana de cada una de las mitades que yo obtuve, ¿sí? Fíjense que la mediana, ¿qué hace? Parte al medio y los cuartilos yo voy a partir en 4. Entonces, si parto en 4, estoy partiendo cada una de las mitades en mitades, ¿sí? Entonces, ¿podremos encontrar el primer cuartilo para nuestros datos acá? Profe, Sí. consulta. Entonces sería que hay que sacar la mediana de cada cuartilo, ¿verdad? No, la mediana de cada pedazo que quedó. Ah, perfecto, perfecto. ¿Está bien? Sí, gracias. Entonces, fíjense, ¿a dónde estará el primer cuartilo? Yo tengo que, fíjense que estamos partiendo, acá estamos partiendo al medio, ¿sí? De acá para arriba y de acá para abajo. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos datos tengo para mirar el primer cuartilo? Ahora tendría 12 datos. ¿Sí? Y para abajo también. ¿No? Entonces, ¿Sería el ¿en qué valor posición? entre el 6, o sea, entre el 8 y el 12, el promedio? ¿Entre el 8 y el 12? ¿En el No. 6 no sería? ¿En el 6 solo? Si yo me paro en el 6, tengo 5 datos para arriba. Y si miro para abajo, tengo 6. Ah, hay que calcular el promedio. Ahí está, perfecto. Nos pasa lo mismo. Fíjense que, imagínense, si nosotros tenemos 24 datos, los partimos al medio, tenemos 12 para un lado y 12 para el otro. No hay ningún punto en el medio, ¿sí? O sea que hay que hacer un promedio de esos dos datos para obtener la mediana. Ahora, miro solamente los 12 primeros. Si los parto en el medio, ¿qué tengo? Si me paro en el 6, tengo 5 para arriba. Tengo el mismo problema que antes, ¿está bien? Fíjense que ahora tendría que mirar solamente estos datos y decir, ok, ¿en qué posición estaría la mitad de estos? A ver qué habían dicho ahí. Entre este y este, ¿no? ¿Sería 10 la mediana? El primer cuartilo. Claro, la mediana de esa muestra sería el primer cuartilo, sí. Exactamente. ¿Sí? Muy bien. Porque si yo saco el promedio de estos dos valores, entonces, ¿qué es lo que tengo? Tendría, por así decirlo, la mediana de la mediana, y eso es el primer cuartilo, porque estoy partiendo en 4 partes toda mi muestra. ¿Está bien? Entonces, a ver, esto lo voy a poner más abajo. Entonces, ¿el promedio entre qué valor y qué valor sería el cuartilo 1? Bien. Acá en el chat ponen entre el valor del sexto lugar y del séptimo lugar. Muy bien. Y ahí miramos la posición a ver si realmente quedan partida al medio esa nueva muestra que encontramos nosotros. ¿Sí? Sería el promedio entre el valor del dato 6 y el dato 7,
es el cuartilo 1. ¿Y cuánto sería? 10, dicen los chicos. Porque sería 8 más 12, todo dividido 2. ¿Está bien? Igual a 10. ¿Están todos de acuerdo? Acá si quieren lo que voy a hacer es escribir el valor S para que después quede en el video. Recuerden que la mediana en realidad ¿qué era? Perdón. Era 19 más 19 sobre 2, por lo tanto nos quedaba 19. ¿Alguna duda con el cuartilo 1? ¿Y por qué vale 10? Hay otra forma de encontrar el cuartilo, ¿verdad? O sea, no haciéndolo sacando la mediana, sino utilizando el 25% por acá. Exactamente, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, lo que estamos viendo acá es hacerlo intuitivo, ¿sí? Ya que pensamos la mediana como la mitad de los datos, pensemos el primer cuartilo como la mitad de la mitad y estamos, ¿sí? Sí, esto hay otras formas de formularlo y hay que hacerlo, se puede hacer tan complicado como ustedes quieran. Pero me parece que es bastante intuitivo pensarlo de esa forma. Y sí, sería el 25% de los datos. Ok. ¿Alguna otra duda con el cuartilo 1? Acá en YouTube nos dicen por qué se considera el dato 6 y 7 como cuartilo 1. No entendió esa parte. No es el dato 6 y 7 como cuartilo 1. Como yo no me puedo parar en un dato, porque tengo una cantidad par, no me puedo parar en 1 y que me quede exactamente la misma cantidad para arriba que para abajo, porque si yo me paro en el 6, ¿cuántos tengo para arriba? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Pero para abajo, ¿cuánto tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está bien? Si me paro en el 7, me pasa exactamente lo mismo. ¿Cuántos tengo para arriba? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero ahora, para abajo, ¿cuántos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? Entonces, si me paro en cualquiera de ellos dos, no tengo la misma cantidad para arriba que para abajo de datos. Entonces, lo que me queda es hacer el promedio, ¿sí? Cuando tengo una cantidad par, siempre tengo que encontrar los dos que están en el medio, por así decirlo, y calcular su promedio, ¿sí? Igual les va a llegar más tarde la respuesta, así que va a ser medio difícil. Pero, porque el YouTube tiene 20 segundos de delay, pero espero que alcance. Cualquier cosa, mandala de vuelta, Eli. Bien, perfecto. Y Luciana, acá en el chat de Big Blue, nos pregunta por qué da 10, si podemos volver a explicarlo. Porque se promedia el dato 6 que vale 8 y el dato 7 que valen 12. 8 más 12 dividido 2 es 10. Creo que esa era la pregunta, ¿no? Con respecto, Nelson, a la pregunta hace un ratito de YouTube, la pregunta es ahora entonces, si se podría hacer esto con otros datos, por ejemplo, el 9 y el 8. No, porque no me queda la misma cantidad de datos para arriba que para abajo. Si yo me paro en el 9 y en el 8, ¿qué es lo que pasa? No voy a tener un cuartilo, voy a tener otra medida. Pero si yo me paro en el 9 y en el 8, ¿cuántos datos tengo para arriba? Si me paro en el 8, tengo 7 datos para arriba. Y si me paro en el 9, con respecto a la mitad, ¿cuántos datos tengo para abajo? 3. O sea que, no sé, tendría que ver qué medida de posición sería esa, pero no sería un cuartilo.
¿Está bien? No, porque no estoy dividiendo en 4 la muestra. ¿Sí? No sé, ahí habría que ver qué fracción me daría de la muestra. No sé, tal vez serían tercios, no estoy seguro. Pero para dividir en 4 la muestra tengo que hacer eso. Divido la mitad y después cada una de las mitades la divido a la mitad. Bien. Ahí nos confirman en YouTube que quedó clara la idea. Muy bien. Perfecto. Entonces, si calculamos el cuartilo 3, calculo que va a quedar más claro entonces. A ver. Entonces, si nosotros queremos calcular el cuartilo 3, ahora, fíjense que nosotros habíamos promediado entre estos dos valores para la mediana, ¿sí? O sea que el cuartilo 3, ¿en qué posición va a estar? Habían dicho en el chat entre 10 y 19. No me olvidó. Sí, entre el valor 10 y el valor 19, dije. No te escuché, Eliana, por favor. A ver, ¿me puedes repetir? Se me perdió la conexión. Habían puesto en el chat que estaba entre el valor 18 y el valor 19. A ver. Si nosotros nos paramos entre el valor 18... ¿Son 13 los valores? ¿Cómo? ¿Son impares? ¿Los valores de ese lado de la muestra son impares? Porque no me pierdo al contar, estoy tratando de contar de a uno y me pierdo. ¿Cuántos son los valores en total? ¿Pero qué dice acá? De la segunda parte de la mediana, digo. Porque hay que empezar a contar desde el 12, ¿no? Sí. O sea, esta es la segunda, la segunda mitad. Sí. Perdón, esta es la segunda mitad. ¿Sí? Ah, entonces son impares. La primera mitad son los primeros 12. La segunda mitad son los segundos 12. ¿Está bien? Lo que pasa es que no hay nada en el medio. ¿Sí? Si fuesen impares, habría algo en el medio. Si yo tuviese un dato más, tendría, en la posición 13, tendría 12 para arriba y 12 para abajo. Y ahí es exactamente ese valor. ¿Está bien? Entonces, ahora, fíjense que en realidad la mediana no está ni acá ni acá. La mitad de los datos son estos. Esta es la primera mitad de los datos. Y esta es la segunda mitad de los datos. ¿Sí? La mediana obviamente está entre medio de estos dos. Porque entre medio de los dos no hay nada, ¿no? O sea, hay que sacar un promedio. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero calcular el tercer cuartilo, ¿qué voy a tener que buscar? La mitad de estos datos de acá. ¿Estamos bien? ¿Se entienden mejor ahora? Sí. Profe, ¿el Sí. segundo cuartilo sería la mediana? El segundo cuartilo es la mediana. Ah, ok. Gracias. ¿Entre el 31 y el 32? ¿Entre el 31 y el 32 o entre el 18 y el 19? Ojo cómo buscamos, ¿sí? Fíjense que en realidad el 31 y el 32 serían los valores de los datos que están en la posición 18 y la posición 19. ¿Está bien? Ah, sí, el promedio entre 31 y 32 sería. Muy bien, perfecto, porque en realidad, ¿qué es lo que tenemos acá? Fíjense que acá tenemos de vuelta, tenemos 12 datos. Por lo tanto, nosotros tenemos que decir, bueno, yo tengo que dividir esto en 2 bloques de 6. ¿Sí? Pero cuando divido eso en 2 bloques de 6, ¿qué pasa? No me queda nada en el medio. ¿Sí? Porque tengo justo 12 datos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces, tengo 6 para arriba y tengo 6 para abajo. No tengo nada en el medio. Entonces, ¿cuál va a ser el cuartilo? Sería la mediana de esa pequeña muestra. El promedio entre el valor del dato 18 y el 19 va a ser el cuartilo 3. ¿Está
¿Está bien? ¿Está bien calculado entre el 18 y el 19? Estábamos acá, pensemos que esa era nuestra muestra. ¿Sí? Decimos, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí estaríamos en el medio, pero ahí en el medio, ¿qué hay? Y bueno, si quiero partir exactamente a la mitad, tengo que usar el promedio de estos dos. ¿Está bien? Porque en medio no hay nada. Si no, si me paro acá, tengo menos datos para arriba que para abajo, y si me paro acá, tengo más datos arriba que abajo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería el promedio de ese? 31,5 dicen en el chat. Perfecto, porque es 31 más 32 dividido 2, y eso nos da 31,5. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos cuartilo 1, mediana, o cuartilo 2, ¿sí? Lo voy a escribir acá también, así queda escrito. La mediana es el cuartilo 2. No es más. Igual acá no estoy haciendo una fórmula, estoy en texto nomás. ¿Sí? Entonces, ¿estamos bien? ¿Estamos bien con las medidas de posición, los cuartilos? ¿Cómo se calculan? Preguntan, ¿podés explicar el 23? No escuché la pregunta. Repetímela, por favor. Si podés repetir cómo se calcula el cuartilo 3. El cuartilo 3, agarro la segunda mitad, que es esta, son los 12 datos que están para abajo, y los parto al medio. Si los parto al medio, ¿cuánto tengo? Tengo 6 datos y 6 datos, porque también es par la cantidad. Entonces, si yo quiero que me queden 6 datos para arriba y 6 datos para abajo, no hay ningún valor exacto de estos que yo pueda elegir como cuartilo. Entonces, nuevamente tengo que promediar estos dos valores de acá. ¿Sí? Si hubiese tenido un dato más, probablemente hubiese sido el valor que está entre medio de esos dos. ¿Está bien? Lo que hay que pensar es, si yo agarro 12 y quiero dividirlo al medio, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener 6 y 6. No me queda otra. Pero como entre los 6 primeros y los 6 segundos no hay nada, tengo que poner el promedio. ¿Está bien? Ok, entonces, no revisamos estos valores con los valores que nos daba GeoGebra. Fíjense que GeoGebra, el cuartilo 1 es 10, la mediana es 19 y el cuartilo 3 es 31,5. ¿Sí? Fíjense que este diagramita que está acá, tan bonito, no es más que el valor del mínimo acá, el valor del primer cuartilo acá, ¿sí? Fíjense que es exactamente 10. El valor de la mediana acá, que es 19. El valor del tercer cuartilo acá, que es 31,5. Y acá está el valor del máximo, que es 49. ¿Está bien? Entonces, cuando hacen esto directamente en GeoGebra, ya obtienen todos esos valores y esas distribuciones escritas ahí. Y eso es lo que representa el diagrama de boxplot, ¿sí? O diagrama de caja. ¿Estamos bien? Fíjense que ahí está cómo está distribuido, ¿sí? Yo acá no puedo rayar porque no estoy en modo edición, ¿sí? Tendría que copiar la imagen y volver a pegarla, pero bueno, eso lo tengo en el Jamboard, así que lo podemos mirar. Pero fíjense, ¿alguna pregunta con eso? Lo que preguntaban hace un rato en el chat, los cuartilos, ¿cómo se interpretan en función del problema? Digamos. Ah, los cuartilos en función del problema. ¿Qué significa 10 en función de los niveles de colesterol o qué significa 31,5? Entonces, vamos a ir al Jamboard.
Es una buena pregunta. Bueno, la mediana no la escribimos acá, pero la mediana, ¿cuánto era? La mediana era 19. O sea que serían 19 miligramos sobre decilitros. ¿Sí? Bueno, la segunda nos pedía construir el box plot, que ya lo tenemos. ¿Sí? Este diagrama de hoja, de tallo hoja no lo vamos a hacer. Está ahí la opción para hacerlo en GeoGebra. Vamos a mirar el box plot. ¿Sí? Entonces acá lo tenemos. ¿Sí? Acá tenemos todos estos dibujos. Fíjense que acá ¿qué tenemos? Acá tenemos el mínimo. ¿Sí? Fíjense que el mínimo era menos 13, o sea que está por debajo del menos 10. Acá está el 10, es el primer cuartilo. Acá está el cuartilo 2 o la mediana. Acá está el cuartilo 3. Y acá está el máximo. ¿Sí? Entonces, fíjense un detalle. Cuando nosotros partimos los datos, ¿cómo hicimos? Dijimos, para la mediana que estaba, de acá para allá, ¿qué están? De acá para allá, 50% de los datos. ¿Sí? La mitad. ¿Y de acá para allá qué estarán? A ver, díganmelo ustedes. El otro 50% de los datos. El 25%. El 25%, muy bien. Si yo miro del cuartilo 1 para abajo, ¿qué tengo? El 25% de los datos. Si miro de la mediana para abajo, tengo el 50% de los datos. Del cuartilo 3 para allá, ¿qué tengo? A ver, díganme ustedes la fracción. 75%. El 75% de los datos, ¿sí? Porque fíjense que cada uno de los cuartilos que nosotros encontramos, como son cuartilos, son cuartos, ¿sí? Tienen un cuarto, o sea que cada uno tiene un 25% de mis datos. ¿Está bien? Esa pregunta estuvo muy buena porque ahora lo que vamos a hacer es responder lo que está en el cartelito de ahí. ¿Sí? ¿Se entendió bien eso que estamos diciendo? ¿Hay alguna pregunta? Eli, encárgate de la pregunta 5 minutitos, ahí vuelvo. Profe, Sí, te escucho. el 75% ese sería del cuartilo 3 hacia el mínimo. Hacia el mínimo, claro. Es tomando desde el inicio, digamos, nuestro mínimo. Si contamos hasta el cuartilo 1, tenemos el 25% de los datos, es decir, la cuarta parte de los datos. Hasta el cuartilo 2 tenemos la mitad de todos los datos. Hasta el cuartilo 3, el 75% de los datos. Y después, cuando llegamos al máximo, ahí ya tenemos todos nuestros datos. Que en este caso eran poquitos, ¿sí? Eran 24. Bien, gracias. Bueno, ahí volví. Entonces, ¿qué podemos decir, por ejemplo, si una persona tiene una diferencia mayor a 19? Sus valores están por encima del 50% de los datos, por debajo del 50% de los datos. ¿Qué les parece? A ver. Si aparece un valor por acá. Está por encima del 50%. Estaría por encima del 50% y por debajo del 75%, ¿no? ¿Está bien? A ver, vamos a interpretarlo. ¿Puede repetir la pregunta? ¿Qué pasa si una persona tiene un valor mayor a 19?
su valor se encuentra por encima del 50%, pero por debajo del 75%. Esperado para esta muestra. ¿Está bien? Bien, gracias. Vamos a ver, por ejemplo, acá nosotros les pedimos que veamos, a ver los valores del sujeto 13. ¿A dónde estarían? ¿Cuál es el sujeto 13? El sujeto 13... ¿Con los valores ordenados de menor a mayor o como estaba originalmente la tabla? No, los datos están ordenados. O sea, los cuartilos los encontramos con los datos ordenados. Eso lo hace automáticamente GeoGebra. GeoGebra ordena los datos y te da el diagrama, siempre con los datos ordenados. Entonces, el sujeto 13. ¿Cuál es su valor de diferencia de colesterol? Menos 13. Es menos 13. Sería. Entonces, ¿dónde estaría el menos 13? Ahí voy al diagrama. ¿A dónde estaría el menos 13 acá? A la izquierda, el mínimo. Es el valor mínimo, o sea que está acá. Bueno, ese en particular es el mínimo. ¿No? A ver, y el sujeto, por ahí ese no es tan representativo, porque justo es el mínimo. A ver, ¿y el sujeto 2? También estaría debajo del 25%. ¿El sujeto 2 qué valor tenía? Menos 10. A ver. Sujeto 2. Debajo del 25%. Diferencia igual a menos 10. Entonces, ¿a dónde estaría? Dentro del 25%, dicen en el chat. Estaría por acá. ¿No? O sea, dentro del 25%. ¿El sujeto 20? Estaría Igual sobre estaría 2 y 3. Tiene 23. Entre ¿A el dónde estaría? 75%. ¿Por encima del 50%? Por encima del 50%. Sí, porque estaría por acá. Ujú. ¿Está bien? Entonces, por encima del 50, y por debajo del 75. ¿Está bien? Y el sujeto 23 tiene 41 de diferencia. ¿Estaría por encima del 75%? Exactamente. A ver, ¿cuánto era? Perdón, me perdí. 41. 41. O sea que, ¿dónde estaría? Estaría por acá. ¿Eh? Estaría por encima. ¿Sí? Pero bueno, fíjense que todos estos datos son para nuestra muestra
y estamos usando los mismos, ¿sí? Profe, Si tengo supongamos... una duda. Sí, No entiendo, porque estamos hablando, por ejemplo, del sujeto 23. Y nosotros ordenamos los valores para poder hacer la tabla, digamos. Pero si vos vas a la tabla original, el sujeto 23 tiene una diferencia de 40 y... No, para que esto lo tengo ordenado, porque tengo el Excel acá a mano. no, pero la tabla original, yo estoy yendo a la tabla original. Esto es la tabla original. El sujeto 23 Sí. tiene 41. No. Hay que mirar los datos originales. Pensé que me había perdido. Pensé que estábamos haciendo con los datos ordenados, porque ahí ya... No. Por eso yo solamente, cuando armamos este gráfico, ¿qué me llevé? Yo solamente me llevé las diferencias y las armé aparte. Por eso les digo, hay que tener cuidado. No hay que hacer todo sobre la misma planilla porque uno se pierde. Perfecto, ahí entendí. Fíjense que yo tengo dos planillas acá, dos hojas abiertas. Esta es la tabla original que estamos mirando ahora y esta es la tabla con la que hicimos los cuartilos. Yo acá no estoy mirando nada, ¿sí? Solamente estamos mirando, usamos estos datos para generar el box plot, ¿está bien? Después volvemos a la tabla original. ¿Estamos bien? Entonces, fíjense que si ahora alguien viniese y les preguntase por, no sé, ustedes tienen estos datos para esta muestra y saben su diferencia de colesterol que tuvo haciendo una dieta. Entonces, más o menos, si esto fuese obviamente un problema mucho más grande y se hubiese tomado con más datos, ¿sí? Uno podría decir, bueno, yo puedo agarrar la diferencia de colesterol de una persona, de los niveles de colesterol de una persona, y ver si su variación esperada estaba por encima del 50%, por debajo, por encima del 75%, etcétera, ¿sí? Recuerden que este es un problema muy chiquitito, ¿sí? Las conclusiones que podemos sacar son muy, muy simples, pero bueno, si uno tuviese datos muy grandes, con una población hecha muy grande, uno podría empezar a mirar, ¿sí? esas comparaciones. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Por el momento, en los chats, no. Nada que no se haya respondido ya. Perfecto. Bueno, acá hay una pregunta que por ahí nosotros no encaramos, pero que está buena a mirar. Es, ¿qué habíamos puesto? Esta, la 218. Fíjense que dice, algunos investigadores creen que los efectos de la dieta en el colesterol son más evidentes para personas con alto nivel que para bajo nivel de colesterol. Entonces acá dice, cortar la tabla de acuerdo con una base de colesterol por encima y por abajo de la mediana y ver si realmente se puede percibir eso, ¿sí? Entonces, pensemos en el problema. Acá los investigadores decían, si una persona tenía el nivel de colesterol alto, por encima de la mediana, entonces ellos consideraban que la dieta iba a afectar más que si tenían niveles bajos, ¿está bien? O sea, se supone que una persona que se come 8 hamburguesas por día y tiene un colesterol altísimo, si lo pones un mes a comer verduras, ¿sí? A una dieta vegetariana, su nivel de colesterol va a bajar mucho más que un deportista que hace una dieta saludable, por ejemplo, y lo pones a comer una dieta vegetariana, ¿sí? Entonces, eso es lo que estaban planteando los investigadores y ¿se podría hacer con los datos que tenemos? O sea, ¿se podría ver si realmente hubo más variación o menos variación? ¿Qué les parece? Podríamos ordenar en el Excel por la cantidad de colesterol que tenía, de mayor a menor o de menor a mayor, y ver el promedio de la primera mitad y compararlo con el promedio de la segunda mitad.
Claro, muy bien. Pero igual, vos ahí lo que estás pensando, está muy bien lo que estás diciendo, pero ahí vos estás pensando en cortar específicamente a la mitad. ¿Sí? Claro, decía que cortemos a la mitad, ¿no? No, no, no. Decía, parta los datos teniendo como base por encima y por debajo de la mediana. Ah, claro. ¿Está bien? Habría que tomar los datos entonces de debajo de la mediana, ver ese promedio y después los datos de sobre la mediana, sacar el promedio y compararlos. Entonces, Exactamente, muy bien. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Nosotros deberíamos calcular la mediana de estos datos. ¿No? Vamos a hacerlo rápido. ¿No? Veamos la mediana de, obviamente, antes de hacer la dieta. Profe, ¿estás compartiendo otra pantalla? Porque estoy viendo el diagrama de caja nada más. No, yo estoy viendo la tabla, ¿eh? Capaz que se puede haber trabado tu visualización, pero estamos Ahora viendo capaz, la tabla. ahora capaz que se refresca. Ujú. Fíjense un detalle. ¿Los demás ven o nadie está viendo la tabla? yo Yo sí veo la tabla, profe. Perfecto. Bueno, gracias. Fíjense, lo que nosotros agarramos ahora dijimos, bueno, la mediana del colesterol, antes de hacer la dieta, obviamente, es de 179. ¿Sí? Entonces, si nosotros agarramos y de alguna forma filtramos los datos para que estén por encima de ese valor y por debajo de ese valor, nosotros podríamos mirar los promedios y ver de las diferencias y ver si realmente hay alguna diferencia significativa. ¿Está bien? ¿Se entiende? Profe, ¿puede volver a explicar eso? Tenemos la mediana de los datos. Si yo separo los datos en los que están por encima de la mediana, quiere decir que tenían valores altos de colesterol antes de empezar la dieta. ¿Sí? Si yo a eso les miro la diferencia y me da distinto de lo de la diferencia de los que estaban por debajo, entonces realmente la dieta afecta cuando las personas tienen nivel alto de colesterol. ¿Cómo me doy cuenta si una persona tiene nivel alto de colesterol? Bueno, acá lo que nos ofrece el libro es decir, bueno, miremos lo que están por encima de la mediana y los que están por debajo de la mediana, ¿está bien? Y ahí veo cuánto varió su colesterol en términos de la dieta. ¿Sí? Piensen en lo siguiente. Tiene sentido lo que dicen los investigadores, ¿no? Porque, por lo menos, intuitivamente, uno ¿qué cree? Si yo me la paso comiendo hamburguesas y durante un mes me hacen comer verdura, obviamente que mi colesterol va a bajar mucho. Y tal vez una persona que hace deporte y que está todo el tiempo controlando su ingesta calórica, lo ponen a hacer una dieta vegetariana y más o menos su nivel de colesterol tal vez se mantuvieron iguales, ¿está bien? Entonces, eso es lo que quieren que prueben los investigadores. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Y bueno, elegimos como base la mediana. Decimos, bueno, los que están por arriba de la mediana vamos a hacer las cuentas y los que están por debajo de la mediana vamos a hacer las cuentas. Y vamos a ver de esos grupos cuál tuvo mayor variación. ¿Se entiende? Sí, y acá preguntan en el chat si entonces tienen que comparar la mediana del antes y la del después. Yo no me iría a la mediana del antes y a la mediana del después, porque en realidad lo que dicen es, bueno, yo directamente, ¿qué puedo hacer? Me puedo llevar la mediana del antes, me fijo quiénes tenían colesterol muy alto, con ese grupo me fijo cuánto varió su colesterol y hago lo mismo con el otro. Entonces el después ya está metido ahí en la diferencia. profe, Sí. yo saqué la mediana y me dio 170 y, a ver,
que miro, ¿no? 173,5 y después tomé la diferencia que tuvieron esas personas que antes tenían un colesterol menor a 173,5, saqué el promedio, me dio 8,18 y después tomé los datos de la diferencia del colesterol que tuvieron las personas que comenzaron con un colesterol mayor a 173,5, me dio un promedio de 29,15 y comparando los dos, sí se puede apreciar que los que tenían un mayor colesterol tuvieron una mayor diferencia. Claro, perfecto, lo hiciste muy bien. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Sí? Perdón, no puedo ver tu nombre porque cuando comparto la pantalla veo mi pantalla nomás. Pero sí estuvo muy bien. Facundo, me parece, que decía. Entonces, yo obtuve la mediana acá y nos dio 179. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Ahora deberíamos filtrar los datos, ¿sí? Para ver quiénes tuvieron un valor mayor a 179 y un valor menor a 179. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tomamos los datos, vamos a filtros. No queremos filtrar por sujeto, queremos filtrar por antes, ¿sí? Su valor antes. Y queremos que su valor sea exactamente mayor a 179. Y obtenemos esos. Fíjense que todos esos sujetos tienen un valor mayor a 179. ¿Está bien? Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos vamos a copiar esto. Profe, la mediana igual era 73,5. No, la mediana me dio No sé por qué. 179. Después hay que revisarla, no importa. Por eso siempre prefiero, a ver, claro, esto no lo hice con GeoGebra, así que, bueno, vamos a suponer que la mediana es 179, cualquier cosa hay que revisar. Fíjense que ya yo acá usé la planilla, por eso está bueno siempre hacerlo con el mismo software. Si yo puse acá la mediana y me dio 179. ¿Está bien? Pero bueno, veamos el proceso, que es lo importante. ¿Sí? Entonces yo agarré ahora en esta hoja, en la tercera hoja, y separé, estos son los que tienen valores, diferencia, vamos a ponerle mayor a 179. Perdón. Colesterol mayor a 179. Diferencia. ¿Está bien? ¿Y ahora qué deberíamos mirar? Ahora deberíamos mirar los que tenían menor o igual a 179. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? Vamos a buscar filtros. Antes le había puesto mayor, ahora le pongo menor o igual. Fíjense que se cambian las condiciones. ¿Sí? Esa es la forma de usar filtros. ¿Y qué tenemos ahora? Fíjense que nos tienen que dar los sujetos que tenían un colesterol menor a 179. Miramos, todos esos son menores que 179 y nos llevamos de acá, ¿qué cosa?
las diferencias. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Diferencia colesterol menor a 179. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguien se perdió? No, acá una alumna preguntaba cómo es que empezó todo este procedimiento del Excel y bueno, yo ahí le ponía en el chat que fue mediante la columna, en la tabla original, filtrando la columna del antes y quedándonos con aquellos valores que fueran menores a 179, ¿sí? Y bueno, después otra estudiante pregunta de dónde salió el 179, bueno, y esa es la mediana de todos los datos de la columna del antes. Profe, yo saqué Exactamente. la mediana y me dio 187,3. Capaz que si hicieron la cuenta les confunde el 179. Bueno, hay que ver cuál es, pero bueno, lo importante es que entiendan el proceso. No se preocupen por el número, no se estresan por algo que no tiene relevancia, ¿sí? Fíjense el proceso. Lo que nosotros estamos diciendo, bueno, estamos separando, nosotros consideramos que 179 es alto, listo. Para nosotros, que lo separamos en 179, nos va a dar una cosa. Tal vez para los que tienen otro valor, les va a dar otro resultado, pero lo importante es que vean cómo se utilizan los filtros y cómo uno dice, bueno, yo esta muestra la quiero separar en 2, en 3, lo que sea. ¿Sí? Porque eso después es lo que tienen que hacer cuando tienen que trabajar los datos del proyecto. ¿Está bien? Cualquier cosa, si hay algún error o eso, después se pone un comentario ahí en el video de YouTube para que quede más claro. Pero acá yo puse mediana en el LibreOffice, en el Calc, y me dio esto. ¿Está bien? Sí. Fue lo que dio. Sí, a mí me dio lo mismo con el Excel, sacando la mediana de esa forma, seleccionando todos los datos a los cuales yo quiero que calcule la mediana y me dio exactamente lo mismo, 179. Por ahí acá en el chat los chicos apuntan a que en lo que da 187 es la media y no confundir la mediana con la media. No, bueno, ojo. Eso depende. Recuerden que, gracias Eli, recuerden que, ¿qué decía acá el problema? Decía utilizar la mediana como baseline, ¿sí? Eso depende, porque qué sé yo, otra persona le puede decir, no utilice la mediana, utiliza el promedio. Bueno, si utilizo el promedio tengo otro resultado. Estamos tratando de seguir este experimento que quiere demostrar el libro, ¿sí? Y sí, puede ser distinto, son distintos experimentos, ¿sí? Todas estas cosas, cuando uno las escribe, uno tiene que decir, bueno, yo utilicé los valores mayores a 179 y los valores menores a 179. ¿Está bien? Entonces, Está bien, sí, profe. Lo puse en el GeoGebra y sí, son esos. Está bien. Entonces, fíjense ahora. Estas son las diferencias para uno y estas son las diferencias para otro. ¿Sí? Ya a simple vista se puede apreciar algo, pero no importa, o sea, ¿para qué tenemos esto? ¿Para qué estamos haciendo estadística? Bueno, tomemos estas dos muestras y hagamos estadística. Calculemos cuántos son los promedios. ¿Sí? Si quieren podemos calcular los promedios, como los habíamos hecho se pueden hacer ahí mismo en la tabla, o directamente podemos hacerlo en GeoGebra. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo me llevo toda esta información a GeoGebra? Ahora tengo dos columnas que estoy trabajando. Esto debería haberlo cerrado. A ver, espérenme. Se va a confundir si no. A ver si me cambia, si me actualiza, si no lo voy a tener que cerrar. A ver. Fíjense ahora que tengo dos columnas y lo que tiene de... ahí está. Lo que tiene de interesante GeoGebra es que yo puedo comparar.
¿sí? Yo estos mismos diagramas que hicimos nosotros, podemos hacer una comparación en GeoGebra. Fíjense lo siguiente. Ahora no tenemos una sola variable, tenemos dos. Estamos mirando dos muestras distintas. Entonces podemos hacer multiple variable analysis. Y fíjense que acá lo que tenemos son los dos box plot de los dos valores que estuvimos trabajando. Fíjense que las dos muestras tienen tamaño 12 y fíjense las diferencias de las medias. ¿Ven que hay diferencia? Es bastante significativo. Por ahí no pensemos tanto en los cuartilos, y bueno, ya cuando vean medidas de dispersión con Gabriel, van a ver que tampoco hay demasiada diferencia significativa entre lo que es la varianza, pero bueno, fíjense este detalle. Fíjense que tenemos, estos son los datos, estos eran los datos para la gente que estaba por encima de la mediana. Y fíjense dónde está el box plot. Está como bien corrido para el fondo. Y en cambio, miren este. Está como bien hacia la izquierda. ¿Sí? Y fíjense las medias. Fíjense que la media de la variación fue 28 cuando las personas tenían un colesterol inicial alto. Y la media fue de 10 cuando las personas tenían un colesterol más bajo. ¿Sí? Entonces fíjense que parece que sí, es relevante darle una dieta vegetariana a una persona que tenía un colesterol muy alto. ¿Se entiende? Dicen que sí. Perfecto. Entonces, bueno, fíjense que eso es lo que uno tiene que hacer cuando, por ejemplo, tienen que empezar a filtrar dependiendo algún valor, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, si yo quiero, no sé, quiero hacer un box plot de los pesos de los nenes, obviamente que no voy a hacer un box plot para los pesos de los nenes que tienen desde un mes hasta los nenes que tienen 7 años. Obviamente que estamos por ahí, sería interesante analizar muestras más chicas, por ahí sería interesante por ahí comparar entre distintos meses, no sé. ¿Sí? Fíjense que a veces es interesante separar los datos y decir, bueno, así hago comparaciones. Imagínense que esto, por ejemplo, hubiese tenido datos que eran para hombres y para mujeres. Tal vez hubiese sido relevante ver si tal vez la dieta afectaba más a los hombres que a las mujeres, o a los nenes que a los grandes. ¿Sí? Fíjense que no solo es agarrar, tomar todos los datos y hacer estadística, sino que a veces tengo que separar mis datos y hacer comparaciones. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Estamos bien?